En una tierra lejana, bajo el dominio del poderoso imperio medo-persa, vivía un hombre que brillaba entre los demás por su sabiduría, integridad y fe inquebrantable. Su nombre era Daniel, aunque era extranjero en Babilonia. Su reputación lo había elevado hasta los más altos puestos del reino. Los gobernadores y sátrapas lo envidiaban, pues el rey Darío lo consideraba el más fiel y capaz de todos. En Daniel no había corrupción, ni engaño, ni ambición oculta. Solo un corazón íntegro ante Dios, pero la fidelidad suele despertar la envidia de los corruptos. Aquellos hombres, cegados por el orgullo, comenzaron a conspirar contra él, buscaron algún error en su gestión, alguna falta que lo desacreditara ante el rey. Pero no hallaron nada. Daniel era intachable. Entonces comprendieron que solo podrían atraparlo si hacían de su fe una trampa. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, dando gracias a su Dios. Aquella costumbre sagrada sería el punto débil que usarían en su contra. Se presentaron ante el rey con palabras dulces y una idea envenenada. Le dijeron: «Oh rey Darío, vive para siempre. Hemos acordado que todo aquel que pida algo a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, durante 30 días, sea echado al foso de los leones». El rey, halagado por la idea de ser centro de adoración, firmó el decreto sin imaginar la traición oculta detrás de aquellas palabras. La ley de los medos y persas no podía ser revocada, ni siquiera por el mismo monarca. Una vez escrita, debía cumplirse. Cuando Daniel supo del decreto, no dudó. Su fe era más fuerte que su miedo. Subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y, como cada día, se arrodilló para orar. Las sombras lo observaban desde lejos, esperando ese momento. Aquellos hombres, triunfantes, corrieron a denunciarlo ante el rey, exigiendo que se cumpliera la ley sin excepción. El rey Darío quedó profundamente angustiado al oír las acusaciones. Comprendió de inmediato que había sido víctima de una trampa. Todo el día buscó una forma de salvar a Daniel, pero la ley era irrevocable. Los conspiradores regresaron al anochecer, recordándole con tono frío: «Sabe, oh rey, que la ley de los medos y persas no puede cambiarse». Darío, con el corazón oprimido, ordenó que trajeran a Daniel. Antes de entregarlo al castigo, se acercó a él y le dijo con voz temblorosa: «Tu Dios, a quien sirves constantemente, será quien te libre». Los soldados llevaron a Daniel hasta la boca del foso. El rugido de los leones retumbaba en la oscuridad, un sonido que helaba la sangre. Sin resistencia, Daniel fue arrojado dentro. El rey, con el rostro lleno de tristeza, ordenó sellar la piedra con su propio anillo y con los anillos de sus nobles. Aquella noche, Darío no comió ni durmió, su espíritu estaba atormentado. En su palacio, el lujo perdió sentido. En el foso, Daniel permanecía en calma, confiando en el Dios que nunca lo había abandonado. En medio de la penumbra, una luz invisible descendió. Un ángel del Señor cerró la boca de los leones. Las fieras, que devoraban sin piedad, se acostaron a su alrededor como guardianas silenciosas. Daniel, rodeado por ellos, no temió. Su fe era más poderosa que el rugido del poder humano. El amanecer llegó, y con él, la esperanza. Al primer rayo del sol, el rey se levantó apresuradamente y corrió hacia el foso. Su voz tembló al clamar: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Entonces, desde el fondo, una voz serena respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño porque fui hallado inocente ante él y ante ti». El rostro del rey se iluminó con una alegría indescriptible. Mandó sacar a Daniel del foso, y todos vieron con asombro que no tenía ni un solo rasguño. Su fe lo había protegido. Darío elevó una orden inmediata: que los hombres que habían tramado aquella conspiración fueran arrojados al mismo foso. Y antes de que tocaran el fondo, los leones, que habían sido mansos ante Daniel, se lanzaron sobre ellos con furia. Así terminó la trama de los que habían querido destruir al justo. El rey, conmovido por lo ocurrido, escribió un decreto que se difundió por todo el imperio, desde la India hasta Etiopía: «Teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él libra y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones». Aquellas palabras resonaron en todos los rincones del reino, proclamando la grandeza del Dios que defiende a los fieles. Daniel volvió a ocupar su cargo con aún más honra. Su testimonio se convirtió en símbolo de fe inquebrantable y obediencia a Dios por encima de los hombres. Su historia no fue la de un héroe armado, sino la de un creyente que eligió mantenerse firme cuando todo lo invitaba a rendirse. Su fidelidad desafió al poder y su confianza venció al miedo. Cada generación, desde entonces, recuerda su ejemplo: que la verdadera fortaleza no reside en la espada ni en la ley humana, sino en la certeza de que Dios es capaz de cerrar la boca de los leones cuando todo parece perdido. La fe de Daniel sigue viva, recordándonos que ningún decreto, trampa o poder puede derrotar a quien permanece fiel al Creador. La historia de Daniel en el foso de los leones no es solo un relato antiguo, es una lección eterna sobre la fidelidad, el valor y la confianza absoluta en Dios. Daniel pudo haber escondido su fe, pudo haber cerrado sus ventanas y orado en silencio,
pero eligió mantenerse firme. Sabía que obedecer al rey y negar a su Dios sería renunciar a lo más sagrado de su vida. Esa decisión marcó la diferencia entre la cobardía y la fe genuina. Muchos siglos después, su ejemplo sigue inspirando a quienes enfrentan pruebas, injusticias o presiones para rendirse. El mensaje es claro: cuando permaneces fiel, incluso en medio del peligro, Dios no solo te libra, sino que usa tu testimonio para mostrar su poder ante el mundo. Daniel no salió del foso igual que entró, salió transformado, más fuerte, más sabio y con una fe aún más profunda. A veces, los fosos de los leones no son reales, sino simbólicos. Son las dificultades, los miedos, las traiciones o las pruebas que buscan apagar nuestra esperanza. Pero así como Dios estuvo con Daniel, también está con quienes confían en él. No siempre cierra la boca de los leones de inmediato, pero siempre protege el corazón de los que le aman. Y cuando todo parece oscuro, cuando el rugido del enemigo es más fuerte que tu voz, recuerda que la noche no es eterna. El amanecer llega, y con él la voz de Dios que dice: yo estoy contigo. Daniel nos enseñó que la fe verdadera no depende del resultado, sino de la convicción de que Dios tiene el control, aun cuando las leyes humanas y los poderosos digan lo contrario. Así, la historia de Daniel se convierte en un espejo para todos los que buscan mantenerse firmes ante la adversidad. Nos recuerda que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de confiar, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Daniel no desafió al rey por orgullo, sino por amor y fidelidad a Dios. Su oración no fue un acto de rebeldía, sino de entrega. Su valentía no nació de la fuerza física, sino de la certeza interior de que quien confía en el Señor jamás será avergonzado. El foso de los leones representa las pruebas que enfrentamos cuando seguimos el camino correcto. A veces, las consecuencias parecen inevitables, pero detrás del peligro, Dios siempre está obrando en silencio. La fe de Daniel demostró que el poder humano tiene límites, pero el poder divino no conoce fronteras. El rey, que al principio fue engañado, terminó reconociendo que solo el Dios de Daniel merecía adoración. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿en qué o en quién depositamos nuestra confianza cuando llegan los tiempos difíciles? ¿Tememos a los leones o creemos en el Dios que puede cerrarle la boca al enemigo? La fidelidad de Daniel fue su mayor escudo y su comunión con Dios, su refugio seguro. Cuando la fe es auténtica, no necesita condiciones ni garantías. Daniel no oró esperando un milagro. Oró porque amaba a Dios, y fue ese amor el que abrió paso a lo imposible. Que esta historia nos inspira a orar con la misma convicción, a mantenernos firmes en la verdad y a recordar que ningún foso es más profundo que la misericordia divina. El legado de Daniel trasciende su época. Su historia no se detiene en la victoria sobre los leones, sino en la huella espiritual que dejó en quienes lo rodearon. El rey Darío, un hombre pagano, reconoció públicamente la soberanía de Dios. Su decreto recorrió provincias y lenguas, proclamando que el Dios de Daniel vive y reina por los siglos. Aquello fue más que una salvación individual. Fue un testimonio que transformó un imperio. La fidelidad de un solo hombre cambió el corazón de un rey y el destino de una nación. En nuestra vida también hay momentos en los que Dios nos llama a ser Danieles, no porque debamos enfrentarnos literalmente a leones, sino porque debemos mantenernos firmes en la verdad. Aunque el entorno nos presione a ceder, tal vez el mundo no vea nuestras oraciones, pero el cielo sí. Y cuando la fe parece inútil, cuando las leyes o las circunstancias parecen imposibles de revertir, Dios actúa con poder en su tiempo perfecto. Daniel fue probado, pero no vencido. Su fe fue desafiada, pero no destruida, y lo que parecía su final se convirtió en el inicio de una revelación gloriosa, que ningún decreto humano puede encadenar la voluntad de Dios. Hoy, su historia sigue resonando como un llamado a la esperanza. Nos enseña que los justos pueden ser arrojados al foso, pero jamás serán abandonados, que los rugidos de los leones pueden ser ensordecedores, pero la voz de Dios siempre tiene la última palabra, y que la fidelidad, aunque cueste, siempre será recompensada. Porque los que confían en el Señor, como Daniel, pueden dormir en medio de los leones y despertar entre los milagros. Cuando Daniel salió del foso, no solo se salvó una vida, sino que se encendió una verdad eterna, que la fe auténtica puede desafiar reinos, leyes y poderes. Su historia es una declaración de que el amor a Dios vale más que cualquier título o amenaza. Y aunque los tiempos cambien, el mensaje sigue siendo el mismo: la fidelidad tiene poder. En cada época surgen nuevos reyes Darío y nuevos decretos que buscan silenciar la fe, pero también surgen nuevos Danieles, hombres y mujeres que no se doblegan, que oran aun cuando el mundo los observa, que confían cuando el miedo los rodea. Ellos son la luz que brilla en medio del foso. Daniel no buscó reconocimiento, ni milagros, ni recompensas, solo buscó permanecer fiel, y fue esa fidelidad la que lo hizo inmortal en la memoria espiritual de la humanidad. Su historia no habla de castigo, sino de propósito, no de temor, sino de confianza. En el silencio del foso, Daniel aprendió lo que muchos olvidan: que el poder humano tiene límites, pero la fidelidad divina no. Así, cada vez que enfrentes una prueba, recuerda a Daniel. Recuerda que los leones pueden rugir, pero Dios tiene la última palabra, que las puertas pueden cerrarse, pero su presencia no se aleja,
que la noche puede ser larga, pero el amanecer siempre llega, y cuando lo haga, descubrirás que la fe que resistió en la oscuridad será la misma que brillará en la victoria, porque el Dios de Daniel sigue siendo el mismo, poderoso para salvar, fiel para cumplir sus promesas y eterno en su amor. La historia termina, pero su eco permanece, susurrando al corazón de cada creyente: sé fiel y yo estaré contigo, aun en medio de los leones.